Bueno, damas y caballeros, un gusto saludarlos el día de hoy, la tarde de hoy. Mi nombre es Alexander Herrera, yo soy el presentador de la Universidad de los Andes, el profesor que estamos aquí organizando estos círculos de la palabra. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos a todos. Me toca leer un texto que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 del 2005, Ley de Garantías, nos permitimos informar que el presente evento no tiene connotación electoral, razón por la cual solicitamos a todas las personas que aspiren a cargos de elección popular para las próximas elecciones abstenerse de participar en esta actividad, so pena de incurrir en las inhabilidades y penas contempladas en la ley. Fin de la cita. Muchas gracias, ahora devuelvo el celular. Gracias. Y nada, bueno, entonces, en la tarde de hoy tenemos el Círculo de la Palabra, un Círculo de la Palabra muy importante que pues está acá en el marco de Museos y Paz, ¿no es cierto? Tenemos para ello tres invitadas. Tenemos de Educapaz a Inti Huelvas, bienvenida, a María Jimena Herrera, también estudiante de la Universidad de los Andes. ¡Qué sorpresa! Tenemos una maestría. Estudiante no, maestra. ¡Maestra! Maestra, pero a mí me dijiste que estaba en la maestría en Paz. Por eso, profesora de Profesora de la maestría en Paz, Dios mío. ¿Ves? Nos tenemos que ver más allá. Y a Andrea Cagua de Capaz, que pues han estado apoyando estas iniciativas. Como les digo, a mí me van a ver muy poco porque pues ellas son las que van a estar dialogando y conversando también con ustedes. Simplemente para anunciar la próxima semana, el Círculo de la Palabra será sobre museos en transformación, el impacto de estos ejercicios alusivos también, ¿por qué no decirlo?, a la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia. Sin más, los dejo aquí con Diana Ordóñez, quien va a estar moderando. Diana Ordóñez ella sí es estudiante doctoral de la Universidad de los Andes. Y pues nada, me callo y adelante, Diana. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Este es el cuarto Círculo de la Palabra, unos encuentros que estamos organizando en el marco de la exhibición temporal El vuelo del mochuelo, que se da precisamente en conmemoración de los 200 años del Museo Nacional. Estos Círculos de la Palabra que hemos organizado en el marco de la exhibición tienen el fin de hablar de los temas que el mochuelo nos pone a conversar, sobre mujeres, sobre memoria, sobre la paz, sobre la transformación, sobre los museos, etcétera. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el rol de los museos en la construcción de paz. Este es un espacio que organiza el Museo Nacional, claramente en alianza con la Universidad de los Andes y el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo, que es el museo en el que estamos todas y todos hoy acá. Como decía Alexander, hoy tenemos tres invitadas de lujo para hablar de la paz y los museos. Voy a introducirlas brevemente y luego pues empezaremos con una conversación pues con este Círculo de la Palabra, que esperamos que sea una conversación, y en ese sentido también esperamos que ustedes participen. Si quieren se pueden hacer aquí más cerquita para no darles la espalda, pero y en el momento que quieran… Vale, listo. En el momento en el que quieran intervenir, levantan la mano y pues esta es una conversación, no es un asunto más tranquilo, más informal. Bueno, tengo aquí a Inti Bachue Huelvas. Inti es una mujer de Carmen de Bolívar, Montemariana, realizadora de cine, magíster en comunicación transmedia. Inti es hija además de uno de los fundadores del colectivo de comunicaciones de Montes de María, Línea 21, el señor Eduardo Huelvas. Por lo tanto ha estado con el colectivo casi desde su fundación, haciendo producción audiovisual y también en el área pedagógica. Actualmente Inti es la líder de comunicaciones del Programa Nacional de Educación para la Paz, Educapaz. Bienvenida.
También tenemos a María Jimena Herrera. María Jimena es artista plástica y magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes. María Jimena ha trabajado desde el arte y su trabajo investigativo es el análisis del papel del arte en la construcción de paz. Es coautora de la obra de arte Objetos de Paz, que surge con la firma del acuerdo con las FARC en 2016. Es una obra que reúne 320 objetos, tanto de los excombatientes como de militares que trabajaban en el área de contraguerrilla. Actualmente María Jimena acompaña proyectos de maestras, maestros y colectivos de arte para el análisis y la sistematización de propuestas pedagógicas y construcción de paz. Bienvenida. Y tenemos también a Andrea Cagua. Andrea es historiadora, acaba de recibir su doctorado, es coordinadora del proyecto. Ha trabajado con proyectos de historia y de divulgación de la historia. Actualmente trabaja como colaboradora científica en el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ. Como activista ha trabajado con movimientos feministas, con proyectos feministas que se gestionan por mujeres latinoamericanas precisamente en los ejercicios de construcción de paz. Andrea además trabaja con un proyecto transmedia que trabaja con cómica, del que nos contarás un poquito más adelante. Como les decía, esta es una conversación sobre la paz y los museos, y yo quisiera empezar haciendo una reflexión breve sobre los múltiples sentidos y sobre esta palabra paz que es tan grande y que es tan difícil de asir, ¿cierto? Académicamente hablando y en el activismo y en los movimientos sociales hay múltiples sentidos de la paz liberal, la paz descolonial, un sentido clásico de la paz negativa y la paz positiva, siendo la paz negativa lo que se ha entendido como el final de la guerra, el silenciamiento de los fusiles, como se ha llamado aquí en Colombia, en contraposición a la paz positiva, que se trata de generar procesos de transformación social profundos que de alguna forma contrarresten los conflictos que se terminan solucionando, entre comillas, a través de la guerra. En esta variedad de sentidos sobre la paz liberal nos habla, por ejemplo, del fortalecimiento del Estado de Derecho, del fortalecimiento de la democracia e incluso el fortalecimiento de modelos económicos de libre mercado, por ejemplo, en contraprestación con otros sentidos de la paz de comunidades que se distancian activamente de estas maneras de entender el bienestar y los sentidos del desarrollo que nos ha impuesto, entre comillas, esta paz liberal. Entonces, la primera pregunta con la que yo quiero empezar esta conversación es por esos sentidos múltiples de la paz. Es cómo han entendido ustedes esos múltiples sentidos, cómo los han construido en su trabajo, cuáles retos les ha traído esa manera de abordar la paz desde una forma o desde otra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mucho gusto, yo soy Inti. Bueno, yo creo que hay como en mí como persona una construcción bien particular. Yo soy del Carmen de Bolívar, toda la vida me crié ahí, mis abuelos son de ahí, mis papás son de ahí, mis bisabuelos son de ahí, todo el mundo de mi familia es de ahí, pero yo me crío como en el marco del conflicto, ¿no? O sea, yo crecí como en los años duros del escalamiento de la violencia en Montes. O sea, mi infancia transcurrió entre el 98 y el 2003, pero luego yo me vengo a vivir a Bogotá, a estudiar. Paradójicamente yo soy hija de un fundador del colectivo, pero de niña jamás me interesé. No, yo sentía que eso era una cosa un poco marginal y yo no quería ser una marginal, no lo era, ¿no? Entonces me alejaba un poco como de eso. Y cuando me vine a estudiar a Bogotá, estudié cine en la Nacional y bueno, tenía un sentido muy izquierdoso de lo que es la paz y de lo que son las luchas sociales en el país, pero por ejemplo a mí nunca se me habló del cine comunitario en la universidad, jamás,
Yo eso jamás lo vi, porque ahí se crean artistas y los artistas pues están en otras esferas, no en lo comunitario. Y luego cuando yo vuelvo al Carmen de Bolívar, un poco porque, bueno, no sé, no me funcionó la vida en Bogotá, me volví un poco como medio castigada por mí misma, ¿no? Como, bueno, no funcionó, me voy allá, por fracasada. Y llego al colectivo, entonces empiezo a ver que esta construcción de paz que yo tenía en mi cabeza súper de combatir, ¿no? Como de combatir una idea de la guerra, de las mismas armas de la guerra, en el colectivo se transforma totalmente. Se transforma totalmente porque lo primero que hace como el colectivo en mí es reconectarme con mi identidad montemariana. Yo era una cachaca más, o sea, ustedes me veían a mí, cuando yo llegué al colectivo, de hecho, los pelados de los colectivos me decían la cachaca. Como a mí. Es como, no soy cachaca, ¿cómo te lo hago entender? Como, pero es que hablas, piensas, te vistes. Y era como, claro, sí, yo anulé mi identidad montemariana por lograr aceptación. Como en la universidad, era chiquita, tenía 15 años, era como, solo quiero pertenecer. Si para pertenecer tengo que hablar, verme y ser, bueno, lo soy. Lo haré. Lo haré. O sea, como solo quiero pertenecer, no quiero que me digan Costa en la universidad, gracias. Y cuando llego al colectivo, lo que me empieza a pasar es que estas ideas de paz estaban muy alejadas de lo que pasaba ahí, del sentir de la gente de ahí, pero también desde las comprensiones que la gente en territorio tiene de lo que es la paz, que no es una paz que abarca todo, que pueden ser pequeñas acciones que mejoran tu vida y que efectivamente traicionan o le dan la espalda a todo lo que te han dicho que tiene que ser el estado de bienestar, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo en una paz mucho más decolonial, okay. ¿cierto? Como más positiva. Más positiva, en la que tiene que haber una transformación muy profunda luego de la firma de algo, incluso previo a, para que esas cosas que están ahí pues puedan tener sustento. Y creo yo, por ejemplo, que el trabajo de Montes y mi trabajo en Montes y ahora en Educapaz es precisamente eso, cómo esas transformaciones tienen coherencia y pertinencia desde lo que pasa en los territorios, y creo que desde ahí siempre va a ser mi apuesta y mi visión. Y seguramente los lugares donde trabaje, porque con otra cosa pues no me caso. Yo quiero primero que, tal vez para hacer un poquito de contexto, que nos cuentes qué es el colectivo y cuál es la relación del colectivo con el museo. Ok, bueno, el colectivo de comunicaciones Montes de María es un colectivo que nació en el Carmen de Bolívar el 1 de septiembre de 1994. Es un colectivo de los jóvenes de la época que tenían muchos intereses culturales y fundaron este colectivo para hablar de cultura montemariana. Se llama Colectivo de Comunicaciones Línea 21 porque ellos lo que querían era hacer un periódico que fuera una línea editorial distinta en el siglo XXI, por eso Línea 21. Pero en el 96 ya empieza la escala de violencia y el colectivo un poco transforma su sentido a un acompañamiento a las comunidades de una resistencia desde lo cultural, también en Montes de María, no como un colectivo que se dedicara a retratar el horror, sino precisamente a recordarle a la gente que no éramos solamente el horror. Y el colectivo, que existe hace 1000 años, en el 2003 es Premio Nacional de Paz, trabaja en bibliotecas barriales inicialmente, con mujeres, con niños, luego en colegios, tiene un montón de reporteros y reporteras chiquitos, niños, que hacen cubrimiento desde lo cultural de Montes de María, y luego, más o menos en el 2008, empieza a soñar con tener un museo, porque era como, bueno, ahora todo esto que hemos hecho, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, la gente cómo lo ve. Y en el 2008 empezamos a soñar, pues esto, que ustedes ven acá, que demoró más de 10 años en construirse, porque se hizo de manera asamblearia con las comunidades, porque se hizo un ejercicio también de conocer otros museos para ver qué cosas queríamos y no queríamos. Y bueno, eso es el colectivo, digamos que el colectivo es el artífice de esto, es el artífice además del Festival Audiovisual de los Montes de María, que es el festival audiovisual comunitario más antiguo de este país. Y bueno, eso es el colectivo, como la mamá, el papá de esto. Padrino, madrina, creador del mochuelo. Vale, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy María Jimena. Yo sí soy muy rola, muy cachaca. Entonces, digamos que a mí la violencia no me tocó tanto, de hecho muy poco. Pero digamos que pasó algo en el 2016 que a mí sí me paró en seco. Y fue cuando en el plebiscito… El micrófono, ¿será que podemos revisar si ese micrófono está prendido? Ahí está. ¿Hablo más duro? ¿Ya mejor? Voy a volver a empezar. Yo sí soy rola, muy cachaca, y entonces no me tocó tanto la violencia. Pero digamos que algo que sí me marcó mucho fue en el 2016, yo acababa de terminar mi carrera de artista, y en octubre, el 2 de octubre, ganó el no en el plebiscito. Yo creo que todos nos acordamos de ese día, y ese día para mí fue como una frenada en seco. Y yo dije, ¿qué acaba de pasar en el país? Yo creo que muchos de nosotros acá nos preguntamos exactamente lo mismo, y con eso pues tomé dos decisiones como en mi vida. Una fue estudiar la maestría en construcción de paz, digamos que era algo que yo dije, bueno, por acá me tengo que ir. Y la otra, con un colega artista, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde el arte para cambiar esto? ¿Cierto? Entonces dijimos, pues emprendamos un proyecto de arte en el que hablemos de la paz, en el que hablemos de la importancia de la paz, en el que hablemos de la humanización quizá de las personas que estuvieron involucradas directamente en el conflicto. Entonces, para responderte la pregunta de qué ha sido la paz o cómo entiendo, digamos, yo la paz, pues pasaron dos cosas a la vez. Una, como todas estas grandes ideas conceptuales y un montón de información que venía de la maestría en construcción de paz, que digamos para mí era muy fácil de entender conceptualmente, ¿cierto? Esto de la paz positiva, de la paz negativa, de la violencia estructural, directa, etcétera. Pero al mismo tiempo estaba haciendo este proyecto de arte, que se los voy a contar rápidamente, así digamos después podemos hablar un poco más de eso si nos da el tiempo. Pero el proyecto es, nosotros hicimos una recolección de objetos y testimonios que para los excombatientes de las FARC y para los militares que estaban en contraguerrilla, es decir, como estos dos agentes armados que firmaron el acuerdo en su momento, significaran la paz. ¿Sí? Entonces les pedimos que nos donaran un objeto y un testimonio contándonos por qué ese objeto significaba la paz. Como resultado, como dijo Diana, tenemos alrededor de 300 objetos y testimonios en donde muchas personas de diferente manera nos entregaron lo que simbolizaba la paz para cada uno de ellos y de ellas. Entonces, de nuevo, tengo acá un montón de ideas, conceptos y cosas de qué es la paz, ¿cierto? Como desde la academia. Y tengo en este otro proyecto un montón de significados de qué es la paz desde las personas que estuvieron entrenadas para la guerra. Entonces son, digamos que dos caras de la misma moneda, ¿sí? Pero una es en lo conceptual y en lo abstracto, la otra es en lo concreto, ¿sí? Como en lo real, en el día a día de estas personas, ¿sí? Entonces para una persona la paz significa, por ejemplo, les voy a contar rápidamente, poder entregar su mochila, su morral, porque ya no tiene que cargar su vida a sus espaldas, entonces lo puede dejar, ya puede, digamos, tener una casa al estar en la vida civil, entonces ya no necesita su morral, y para esa persona eso significa la paz. Y eso fue lo que nos entregó ese morral, ¿cierto? Entonces, la paz en lo concreto, ¿sí? Que pues es para mí todos estos objetos y testimonios, es lo que empezó a tener más sentido en mi práctica como artista, en mi práctica como, no sé, alguien que llega acá y les comparte esto, porque siento que de pronto la paz, como en todos estos conceptos, es demasiado abstracta, es como inalcanzable, es como algo que… pues está allí e incluso para definirla podemos tener un conflicto, ¿cierto? En cambio, esta otra paz en lo concreto para mí fue un hallazgo muy bonito porque fue entender que la paz para todos es
muy diferente, ¿sí? Como muy del día a día, muy de lo cotidiano, y al final el camino es poder encontrar diálogos entre todos, entre todas estas definiciones de paz, ¿sí? La paz al final es como este diálogo constante entre muchas definiciones y el poder estar ahí, ¿sí? Tanto excombatientes de las FARC como militares en contraguerrilla, definiendo qué es la paz. Entonces digamos que así lo he trabajado y así es. Muchas gracias. Vale. Sí, si quieres, yo no sé la persona, voy a pasarte el micrófono porque no estoy segura que la pregunta quede en la grabación. Ya te paso el micrófono. Yo quiero saber, porque mencionaron paz negativa, positiva y liberal. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Si quieren, ¿alguien quiere responder? ¿O respondo yo, como quieran? Si quieres, retoma tú la explicación que ya diste y Listo, luego vale. yo sigo. Ahí, pues esta es una forma muy categórica de separar esos conceptos que precisamente María Jimena decía que a veces se quedan en lo teórico, en la práctica los conceptos a veces son más difíciles de diferenciar y de meter en cajitas. Pero si hiciéramos un ejercicio muy básico, la paz liberal responde a ideales liberales, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el libre mercado, incluso casi que el capitalismo de hecho, en la medida que responde a un ideal eurocentrista de alguna forma que ha marcado el bienestar a la luz del bienestar económico, casi por ese lado. La paz descolonial, como la teoría descolonial, está basada en la problematización de esas estructuras sociales, económicas y políticas a partir de la raza y de la clase. Básicamente la teoría descolonial dice que no puede haber riqueza o que la contracara de la modernidad, de este ideal liberal, ilustrado, secular, del libre mercado, está basado en un modelo de explotación racista y clasista. Que no podemos hablar de paz y de libre mercado si estamos por el otro lado marginando comunidades y basando modelos, básicamente basados en un modelo, ¿cómo se llama? Eurocentrista y, bueno, lo olvidé la otra palabra. Y la concepción clásica de la paz negativa y de la paz positiva fue un modelo que presentó Joan Galtung hace 50 años, sí, tal vez, que básicamente diferencia el silenciamiento de los fusiles, es decir, el fin de la guerra, el fin del conflicto armado, versus la transformación de las condiciones y de las estructuras que dieron forma a ese conflicto. Entonces, el acuerdo como tal, el acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano es una forma de materializar la paz negativa. No se trata de que sea una paz mala, sino que es, digamos, una versión reducida de la paz, pero la paz positiva, en cambio, es la transformación de todas estas estructuras de inequidad, de desigualdad, de marginación, de discriminación, etcétera, que finalmente sostienen los conflictos. Esa es como la forma más… Exactamente, de eso se trata precisamente la discusión que tenemos aquí. Hay una cosa muy diferente de… Pues… Pues yo creo que la voluntad popular se expresó precisamente cuando ganó el no y se llenó la Plaza Bolívar, ¿no? Cuando todos salimos a defender el acuerdo y preferíamos, bueno,
y bueno, y básicamente salíamos a defender los años de trabajo que tomó el acuerdo. Pero volviendo al tema de la paz positiva y la paz negativa, tienes razón. Hay una cosa una conceptualización sobre la paz que de alguna forma se queda en una esfera teórica, pero en el momento de la materialización se vuelve cada vez más difícil. Bueno, y le damos la palabra a Andrea, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí. Buenas tardes a todos y todas y gracias por el tiempo de venir y acompañarnos aquí en el Círculo de la Palabra. Mi nombre es Andrea Cagua, como Diana bien decía, soy colaboradora científica en el Instituto Capaz y yo voy a empezar la respuesta, digamos, más categórica y me devuelvo un poco a la experiencia que me llevó acá. Para mí la paz en este momento la concibo como un ejercicio de imaginación de un futuro distinto. Es decir, creo que yo soy historiadora, siempre me voy a remitir al tema de la historia y creo que la mayoría de personas que estamos aquí crecimos en un contexto de violencias y es muy difícil que nos imaginemos realidades distintas a esas. Y creo que ahorita tenemos un llamado justamente a hacer ese ejercicio de imaginación. No es la misma paz para todas las personas porque no todas las personas en Colombia tenemos la misma realidad, no todas sufrimos las mismas violencias, entonces todas vamos a imaginarnos algo distinto. Claro, por un lado está esta paz negativa, claro, para las personas más afectadas por violencias, digamos, muy explícitas, armadas, simplemente silenciar los fusiles, pues simplemente no, ya es un gran avance para empezar a tener otras condiciones de vida. Para personas que han vivido violencias estructurales, esto no es suficiente porque esas violencias se siguen ejerciendo con fusiles sin fusiles, es decir, hay violencias simbólicas, hay otro tipo de violencias que también tenemos que atender. En este caso, digamos, ya el ejercicio de imaginación va hacia otro lado. Y aquí retomo entonces lo que han dicho mis compañeras y es cómo ponemos a dialogar estas distintas percepciones de la paz, es decir, esa forma de imaginar futuro, cómo ponemos a dialogarlo sin entrar en un conflicto que se escale nuevamente a violencias, nuevamente a las armas. Acá me devuelvo un poco, ¿sí? Repite la pregunta para que quede grabada. Preguntan que qué son violencias simbólicas. Ok. Bueno, digamos, hay unas violencias muy explícitas que podríamos pensar como con las armas, ¿cierto? Hay otras violencias que mantienen digamos, un orden social que no necesariamente pasan por las armas, sino que pasan por la cultura, es decir, que tengan ciertos prejuicios hacia ciertos grupos, que los traten de cierta manera, que digan que de ciertas personas son capaces, no son capaces de hacer cosas, digamos, de una forma más sutil se ejerce violencia también. Entonces a eso me refiero con esas violencias simbólicas. Entonces, bueno, retomando aquí. ¿Perdón? Sí, sí, claro, exacto. Sí, sí, de acuerdo. Sí. ¿Va por ese lado? Sí. Sí. Voy a pasarte el micrófono, ¿vale? Porque… Eso. Buenas tardes, mi nombre es Omar Dávila. Yo he trabajado diferentes procesos, soy nacido en un barrio muy conocido en Colombia que se llama Policarpas a la Barrieta. Hemos estado en diferentes procesos de muchas cosas, soy de profesión abogado, soy empresario. Todos los temas que ustedes están hablando son sumamente interesantes, son muy densos, pero parte de generar conocimiento o parte de integrar a las personas en los diferentes procesos socioculturales o un proceso que va sobre reivindicación de derechos o hablar de paz, también tiene que ser una parte de no volverlo denso, sino mi concepto, es mi forma de pensar y de ver la vida, sino volverlo de una forma más fácil de digerir para las demás personas. Si hablamos de simbolismo en un proceso de reivindicación de memoria, un montón de cosas, pero no volverlos tan densos en una conversación donde solo 4 personas los están entendiendo y los demás no los entienden. Digamos, acá hoy nos acompaña una amiga que es colombiana, pero fue criada en Alemania, que está aprendiendo otra vez a retomar sus raíces.
Y pues queda, imagínese uno a una persona que viene de Alemania a explicarle qué es un proceso político en Colombia, empezando que ni nosotros sabemos los que estamos acá. Entonces, mi consejo y mi aporte, porque entiendo que esto es como un debate, es volverlo más fácil de entender a las personas. No enmarcarnos en esa egolatría que nos da la terminología, que podemos utilizarla, que en última la entendemos 4 o 5, pero no los demás. Entonces sería más chévere poder generar un diálogo donde sea más constructivo a través del entendimiento y de la simbología se puede hacer. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. En caso que vuelva a los conceptos y vuelva a enredarme, les agradecería entonces que me hicieran caer en cuenta para desmenuzar más las explicaciones. Bueno, entonces retomando el tema de mi experiencia en el tema de paz y memoria, a mí siempre me interesó, pues desde que empecé a estudiar historia, había un episodio, pues no un episodio, un proceso histórico en Colombia que a mí me llamó la atención y fue la violencia bipartidista, que fue un episodio que de alguna forma se cerró, pero que no se tramitó. A mí me impresionaba cómo muchas personas, muchas familias que yo conocí aquí en Bogotá, yo también soy cachaca, rola, habían pasado por experiencias de violencia, sobre todo de desplazamiento por esa violencia bipartidista, pero eran completamente indolentes al conflicto armado actual. Yo empecé a estudiar el tema de memoria, me fui a Alemania, viví en Alemania también, y el proceso alemán pues lo estuve observando de cerca. Uno inicialmente llega ya a pensar que aquí está el ejemplo de cómo debe ser, y siempre que están las discusiones sobre memoria, citan las discusiones que hay sobre el Holocausto, muestran los museos, y en el tiempo que estuve allá también me di cuenta que eso no es una solución universal, ni siquiera para Alemania, que ahorita también está replanteándose los temas de memoria con el surgimiento nuevamente del neonazis, de movimientos radicales que pues están en contra de migrantes, de refugiados, y digamos que esas violencias empiezan a florecer nuevamente. Entonces ahí se hacen la pregunta, bueno, ¿qué hicimos mal? Y mirando esa experiencia yo decía también, bueno, aquí creo que cada contexto está llamado a pensar su paz y sus procesos de memoria de manera distinta, porque pues hay que observar las realidades que tenemos, no son las mismas que quizás en estos modelos europeos de construir memoria, de la educación política, y sin embargo se pueden establecer diálogos. Ahí retomo entonces lo que decía al comienzo, yo creo que en este momento tenemos que imaginarnos otro futuro, y esa imaginación es la que tiene que dirigir nuestra acción política, es decir, hacia dónde queremos ir, a qué le apuesto y cómo entro en diálogo con otras personas. Vale, muchas gracias. Yo quisiera en esta, bueno, tal vez el primer acuerdo que hemos llegado aquí es que la paz es un concepto de múltiples sentidos, ¿no? Que es difícil definirla, y no solamente definirla en términos de, pues, de los términos que usamos, sino vivirla, sino aterrizar esos conceptos en la cotidianidad. Y que precisamente en esa aterrizada de la paz pues hay múltiples dimensiones, hay múltiples estructuras que se cruzan, y digamos hasta no entender esa complejidad de la paz pues será, en ese entendimiento de la complejidad de la paz tal vez es que se construye la paz. ¿Tienes una? Mi nombre es María Eugenia de Tafur. Yo veo el gran cambio de generación que tenemos en estos momentos, ustedes y yo, puedo ser su mamá, su abuela, y resulta que la violencia que nosotros vivimos es diferente a la que ustedes de alguna u otra manera, si no la han vivido, la tienen en sus cuadernos de estudio, pero es muy diferente y ustedes la manejan solamente con términos. Solamente le tienen una serie de, que le preguntaba yo aquí a la compañera que fue la que le hizo la pregunta a ti, porque es que la manejan muy académicamente, me perdonan, pero nosotros, mi generación de los 50, la tenemos de otra manera, quizás no tan
tan directa porque yo soy de Bucaramanga y allá a mi ciudad, a mi casa llegaron y se llevaron a mi papá. Y curiosamente tengo nietas que ya son profesionales y tienen la edad de usted. Y un día mi nieta me dice, me empieza a hablar de la violencia y le dije, para hija, te voy a decir la que yo viví. Y ella me miraba con esos ojos grandes y me decía, nona, ¿es verdad? ¿Así era? Y yo, sí, hija, así era. Es diferente a la de ahora y diferente a la que tú estás viviendo en Bogotá, que no la cuentan, que la ven en televisión. Entonces, a mí sí me parece que como tal, la paz que estamos buscando, la paz de que hablan todos los políticos, todos los periodistas, que hablamos nosotros, no sé cómo tratarla. La verdad, yo no le encuentro todavía solución. Le tengo fe, pero solución y saber que va a haber una paz total, creo que me voy a morir y no la voy a encontrar. Bueno, yo quiero comentar un poquito eso, porque esa es una discusión que hemos venido teniendo, yo estoy segura que tú la has tenido también, entre el rol de lo académico y ejercicios como este. Si hay una cosa que el mochuelo nos ha enseñado es que esas diferencias no existen, que la academia y el sentir comunitario han venido trabajando de la mano hace mucho tiempo y es una retroalimentación constante. Las comunidades le enseñan a las universidades la experiencia vivida, cómo se ha vivido la paz, esa experiencia de María Jimena, por ejemplo, de la paz para un excombatiente de las FARC o para un militar de contraguerrilla está representada en un morral para ambos, es una experiencia situada, única, que deja ver precisamente las múltiples dimensiones. Y de nuevo, la academia la academia no se ha alejado de esto. La academia lo que ha tratado es tratar de entender, de ponerle nombre a una cosa que a veces es innombrable. Y claramente los nombres se quedan cortos. Claramente los nombres se quedan cortos porque la experiencia es múltiple. Pero me parece que en la medida en que seamos conscientes de que ese diálogo precisamente es lo que necesitamos, pues estamos en el proceso de la construcción de paz. No nos sirve de nada a las universidades leer y leer y leer sin acercarnos a las comunidades, y a las comunidades también se pierden de un montón de procesos y de diálogos y de procesos de construcción de conocimiento que se hacen en conjunto. Entonces yo tal vez uno de los llamados de la paz es precisamente eso, el diálogo y la imaginación conjunta entre lo académico, entre lo comunitario, entre las diferentes formas de entender un concepto que es tan amplio, que tiene diferentes maneras de sentirse y de vivirse. Yo precisamente quería en la segunda, como seguir en esta conversación, y es un asunto que viene surgiendo como muy entre líneas, y es el posicionamiento político de quienes somos y de nuestro trabajo, ¿sí? Particularmente a los museos se les ha entendido como edificios blancos, pulcros, muy iluminados, con piezas majestuosas enmarcadas que nadie puede tocar, o por otro lado se les ha imaginado como edificios empolvados con cosas que nadie quiere ver, ¿cierto? Pero nos estamos dando cuenta que los museos son este tipo de ejercicios, y esa neutralidad de los museos, esa manera aséptica, higiénica, pulcra, como indiferente de la memoria, en realidad es una ficción. Lo que estamos viendo es que los museos están dando un paso hacia la transformación precisamente de esas estructuras. Y yo les quería preguntar a ustedes cuál ha sido cómo ha sido ese posicionamiento político de su trabajo, desde el cine, desde el arte, desde el cómic, desde el trabajo en la academia, etcétera. Si quieres empieza tú para darle una vueltica. Bueno, pues ahí contextualizo un poco el trabajo de memoria y cómics. Lo empezamos con una compañera, amiga, Mónica Contreras, ella vive en Berlín en este momento, y de hecho era un proyecto paralelo para intentar salirnos de la tradición académica. Entonces queríamos explorar otras formas de comunicar el conocimiento académico. En la medida en que nos fuimos metiendo ahí, nos dimos cuenta que uno no solo comunica el conocimiento académico, sino que uno genera nuevo conocimiento a través de estas otras formas.
con esta compañera empezamos a mirar cómo los cómics estaban construyendo el pasado y cómo se estaban, digamos, insertando en ese diálogo que había sobre memoria, porque digamos que el auge de los cómics con temas históricos vino también con el tema de justicia y paz. Entonces, con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, entonces empezó a poner, digamos, un diálogo que nosotras vimos, empezó a tener acogida entre historietistas, entre públicos de distintos, digamos, perfiles también. Nosotras inicialmente nos posicionamos ahí de una forma muy académica, pensando en no, vamos a entender primero de qué se trata. Luego poco a poco nos fuimos metiendo en este tema de la imaginación histórica, por unos talleres que hicimos y todo eso, y dijimos, bueno, gran parte de lo que están haciendo en los cómics y lo que la gente se imagina viene de la imaginación histórica y es una imaginación que está muy permeada por violencias. Cuando yo estaba viviendo en Berlín, yo era parte de una colectiva feminista y empezamos a poner este proyecto digamos, al servicio del proyecto político que teníamos ahí. Lo que queríamos nosotras era a través del cómic que mujeres migrantes latinoamericanas se identificaran como sujetos históricos. ¿Qué significa eso? Que ellas se identificaran como personas con agencia, que ellas también aportaban a la ciudad, que ellas también producían la cultura de la ciudad y no simplemente estaban a un margen. Digamos, en ese momento nos dimos cuenta que los cómics tenían un gran potencial, de lo que después articulé con la educación política, es decir, como todo el tema de la imaginación, la historia, la autobiografía, para nosotras era una forma de activar políticamente a estas mujeres en su contexto. Nosotras no les íbamos a decir qué tenían que pensar, si se tenían que ir por un partido de izquierda, derecha, no, simplemente que se pensaran como sujetos políticos en ese contexto. Esa es como la línea que retomamos acá también, como de pensar los cómics y estos medios quizás para activar esos procesos de pensarse como sujetos con una postura política. Yo no creo que sean neutrales ni los cómics, ni los museos, ni nada, y de hecho esa neutralidad es muy tramposa porque también dificulta el diálogo. En la medida en que yo muestro algo como neutro, estoy diciéndole como a los demás que ustedes no tienen la razón, de su experiencia no es válida, su relato no es válido porque aquí yo les estoy diciendo la verdad. Entonces, si uno es transparente también con esa postura política, que esa postura política no significa que yo siga un candidato, que yo sea caudillista, que a mí me guste este partido, no, simplemente como con mis ideas de lo que debería ser la sociedad. Entonces, creo que ahí se facilitarían también los diálogos. Gracias. Bueno, desde el proyecto de Objetos de Paz yo podría como responder a esta pregunta de esta manera. Todas las personas en un país, en un contexto, en un territorio, tienen voz. Que sean escuchadas o no es diferente, ¿sí? Ya sea que sean escuchadas por la academia, que sean escuchadas por los museos, que sean escuchadas por otras personas, eso no siempre pasa, ¿sí? A veces, aunque todos tengamos voz, la escucha está restringida, ¿sí? Y nos quedamos como a escuchar esta voz hegemónica que justamente tú estabas hablando, que muchas personas solo conocieron el conflicto a través de los medios de comunicación. Es así, ¿sí? Esa es la voz que se escucha, la hegemónica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol político de los museos o cuál es el rol político de mi práctica como artista? Pues es poder no darle voz a otras personas porque todos la tenemos, es poder ser un vehículo para que esa voz sea escuchada por otras personas. Como este museo, por ejemplo, está acá para que ustedes lo puedan ver y para que esas voces puedan llegar a ustedes. Entonces ese es como digamos, el carácter político que yo siento que tienen los museos o las propuestas artísticas comunitarias, las propuestas pedagógicas que le están apostando como a la construcción de paz. Es justamente esa, ¿sí? Es la de ser una plataforma, ¿sí?, de comunicación para que las voces usualmente no escuchadas puedan serlo, ¿sí? Entonces ahí está Objetos de Paz. Objetos de Paz
es un poco poder poner en alto y que sean protagonistas, ¿sí?, las voces de personas que usualmente no escuchamos nunca, ¿sí?, que son excombatientes de las FARC que estuvieron durante muchos años en la selva y militares en contraguerrilla que estuvieron también muchos años en la selva. Son dos agentes armados que por diferentes, digamos, personas de la sociedad han sido muy estigmatizados, ¿sí? Entonces, el rol, digamos, político de la práctica artística, de los museos, de la práctica pedagógica sería tratar de poner en voz alta, ¿sí?, la voz de aquellos que han sido estigmatizados para que ese estigma o esos prejuicios empiecen un poco a desbaratarse, ¿sí?, para lo que nosotros entendemos sobre los demás, que muchas veces, lo entendemos solo a través de los medios de comunicación, empecemos a entenderlos de otra manera, de una manera más polifónica, ¿sí?, para que nuestra narrativa de lo que fue el conflicto también se empiece a desbaratar un poco, porque es que hay muchas otras narrativas que también debemos, y es nuestra responsabilidad política, tenerlas en cuenta. Bueno, yo hago cine, ¿no? Eso es como a lo que me dedico, y creo que incluso antes de llegar al colectivo yo estudié eso un poco porque, claro, ustedes vieron las noticias de mi pueblo por la televisión, pero yo las vi ahí en vivo y en directo, y luego yo veía el noticiero y era como, pero ¿de qué están hablando ahí? O sea, ¿por qué están diciendo ahí que nosotros somos guerrilleros? Yo soy una niña de 12 años, yo no soy ninguna guerrillera, y yo quería un poco estudiar cine porque yo sí quería contar como las cosas desde este lado, no como lejos de Caracol, de RCN, como de los grandes medios, no. Yo sentía que eso no era lo que yo era, ni era mi familia, ni era mucho menos lo que yo vivía ahí, ¿no? Que yo me acuerdo que iba de vacaciones mucho y era como, pero tú ¿cómo haces para vivir ahí? Normal, como viven ustedes, o sea, solamente que no pasa eso que dicen en el noticiero todo el día, todos los días, y tú te acostumbraste ya. Pero cuando yo llegué al colectivo, creo que esa apuesta de contarlo desde quienes viven en los territorios se agudizó, y se agudizó desde un sentir como de, bueno, yo tengo un rechazo aquí por este territorio que no es de gratis, es por mis vivencias aquí. Ahora estoy entendiendo qué está pasando y estoy entendiendo que ese dolor y que ese resentimiento está, porque yo nunca he escuchado lo que le pasó a la gente. Yo siempre he escuchado a los militares contar lo que pasó en nuestras masacres, a algunos jefes guerrilleros o paramilitares adjudicárselas, pero yo realmente nunca he escuchado la voz de la gente que está ahí. Cuando yo llego al colectivo me doy cuenta que esto ya está pasando, pero que además está pasando desde las voces que no se amplifican, desde las voces campesinas, desde las voces de los niños, de las mujeres, de la gente afro, indígena del Caribe. Definitivamente sí me caso con la apuesta de que si bien este país tiene un montón de víctimas de mucha índole, a mí me interesan los civiles, no, y esa es mi apuesta. Para hablar de los guerrilleros, para hablar del Estado, hay otro montón de gente, está María Jimena, yo no, ¿cierto? A mí no me interesa, y no porque sea indolente ante su sufrimiento, su dolor, es porque yo aposté a narrar la historia desde la gente que no usó armas, así sean las armas legales o ilegales, pero no las usó. Entonces yo siempre he apostado por, uno, narrar desde la vivencia de la gente y con la gente. Yo por eso no tengo nada en autoría propia, o sea, nada de mi producción es de autor, o sea, nunca es como Inti es la directora, es una apuesta comunitaria, construida con la gente. ¿Para qué? Para que simplemente lo que yo aprendí técnicamente les pueda servir a ellos para su narración. Yo me di cuenta cuando llegué al colectivo que esos 4 años y medio que gasté en la Nacional hubiesen podido ser un año de trabajo muy intenso, como siendo parte de un colectivo, porque me di cuenta que finalmente lo que me gusta a mí del cine son las historias, no los planos o tal, sino la potencia narrativa que hay ahí, y esta gente ya estaba narrando desde su sentir, desde su vivencia, sin haber ido nunca como a una facultad de cine, y para mí eso fue como un gran baldado de agua fría que me dio la vida, pero también un reafirmarme en esa apuesta de yo soy de este territorio, esto me duele a mí, y como a mí me duele, yo lo narro desde como me duele a mí, no desde como lo ve la gente en Bogotá o como lo ve la gente de los medios, sino
como lo sentimos nosotros aquí. ¿Para qué? Para nosotros mismos, ni siquiera porque yo quiera que esas películas se vean en otro lado, no me interesa. No, a mí me interesa el cine que es construido para la gente y para que la gente se vea ahí, se muera de la risa, cuente sus anécdotas y pueda decir, oye, mira, yo soy el actor de mi propia historia también y por eso tengo el derecho de contarla como me pasó a mí. Dale. Mi comentario va un poco a no contradecir para nada, porque creo que es totalmente cierto. Bogotá tiene su historia, Bogotá tiene su violencia, tiene sus lugares de memoria, y es muy importante reconocer que existen, reconocer que no podemos dejar que se olviden, reconocer que incluso si la institucionalidad no nos dice que ese es un lugar de memoria, deberíamos poder los ciudadanos mismos poder ir y decir, oiga, venga, es que aquí hubo una matanza, oiga, venga, es que aquí hubo una violación masiva, oiga, y eso pasa en Bogotá y eso pasa un montón. Pero mi comentario va un poco a, yo creo que ellas nos están contando desde Montes de María dónde están esos simbolismos. Creo que el hecho de que ella nos diga, yo decido esta representación audiovisual, yo decido volver a mi territorio con todo lo que aprendí en Bogotá y decir como realmente voy a darle a mi comunidad, voy a aportarle a mi museo, voy a aportarle a un poco mi comunidad a la que no ha llegado el Estado, o el Estado solo ha llegado selectivamente, de la que no se ha hecho necesariamente una historia oficial, pero las personas sí la estamos haciendo, en el territorio se está haciendo la memoria. Creo que eso es muy importante resaltarlo. O sea, yo entiendo que la paz desde la academia se vuelve a veces un enredo, y siento que los académicos lo que hemos tratado de hacer es decir, si yo logro encontrar un término, paz positiva, paz negativa, paz natural, paz no sé qué, con el que dos académicos podamos hablar, es una ganancia. Que sí, muchas veces lo que nos pasa es que dejamos afuera a todo el mundo que no es académico, ¿sí? Y eso es un error gigantesco, y me pareció muy chévere que las personas acá señalan, no sé qué es paz positiva, pero creo que eso no quita el hecho de que ya nos esté contando de esta paz territorial, el hecho de que todos ustedes y en el panel nos estén diciendo, aquí hay formas de paz, y aquí estas son nuestras formas de representar esto, que creo que un poco es como, ellas nos están contando algo y les estamos como reprochando algo completamente diferente. Yo quiero aclarar una cosa ahí, chiquitica. Cuando yo hablo de historia, no hablo de la historia como el libro de historia, como el estudio de los eventos del pasado. Yo hablo de historias como las stories de Instagram, o sea, desde la historia narrativa, porque yo hago cine. O sea, yo estoy hablando de las historias que yo cuento, no de la historia oficial. En ningún momento he dicho que Montes de María es un recinto de paz, para nada. En Montes de María viven mis papás, vive mi mamá, y mi mamá se tiene que encerrar a las 6 de la tarde. Estamos así hace 5 meses. A las 6 de la tarde encerrada porque nadie responde. ¿Y qué pasa? Y ahí volviendo entonces como a los conceptos. Ese es el gran ejemplo de que esta paz que se firmó aquí fue como que mucha gente creyó, yo no lo creí, en una paz negativa. Listo, firmamos esto y mañana somos, mejor dicho, Suiza. Aquí no pasó nada, aquí todo el mundo va a ser feliz, todo el mundo va a poder, mejor dicho, salir y triunfar en la vida. Y no pasa porque somos un país desigual, porque somos un país racista, porque somos un país de los más clasistas del mundo, porque somos un país machista. Eso sí es cierto, compañero. Digamos que este espacio se ha construido aquí junto con el Mochuelo y lo proponemos para que todas y todos podamos empezar a hablar, a dialogar y a conversar desde la escucha atenta hacia ellas y hacia nosotros que estamos aquí, pero también decir nuestros puntos de vista sin querer herir al otro o herirnos, porque pues creo que tenemos suficiente con estas realidades que también ustedes nos están contando. Entonces la idea es aquí que podamos escuchar y si queremos hablar también sentir cómo se siente el otro para ahí sí poder saber cómo puedo hablar y comunicar lo que estoy sintiendo. Creo que aquí la idea y la conversación versa sobre cómo podemos empezar a hablar de cosas que a veces llamamos paz, cómo podemos empezar a hablar de cosas que nos han pasado y que a veces han pasado por ese dolor, y cómo podemos entonces hacer diálogos en el que nos sintamos escuchados y escuchadas, pero también empezaremos a generar lugares comunes para pensarnos una cosa diferente a lo que ya nos ha pasado. Y también
pues el museo se propone como un lugar de pensarnos cómo podemos narrarnos en donde empiecen a haber más voces de las que quizás antes nos han dicho que son. Entonces a eso los quiero y las quiero invitar para que no nos sintamos en un lugar de disputa o de empezar a escalar en donde se siente más bien como una violencia que incluso a uno lo pone por dentro como hasta nervioso, pero supongo que por ejemplo el señor que viene del Policarpa tiene mucho que contarnos sobre esas experiencias de paz y ustedes también desde sus lugares nos tienen que contar cosas que podemos, es más bien como decir, bueno, yo de aquí que cojo, más que decir es verdad, no es verdad, quién tiene la razón, porque creo que muchas y muchas aquí más bien queremos es generar unos diálogos que nos permitan hacer cosas, así como nosotros estamos desde el lugar de la mediación, que también es cómo podemos hacer que la gente se sienta escuchada, escuchar a otros y que escuchen otras historias. Entonces por ahí queremos empezar el diálogo y que también estemos como abiertas y abiertos el corazón, como su merced lo nombra, para que podamos escuchar esas historias. ¿Listo? ¿Tú querías decir algo? Bueno. Muchísimas gracias a las 4, han contado experiencias muy interesantes desde diferentes niveles y perspectivas y creo que todas coinciden en señalar de alguna manera, sobre todo las 3 mujeres que hablan de su experiencia académica, pero también de su experiencia vital, sobre cómo o a qué tipo de poblaciones han llegado. Digamos que mirando el recorrido, haciendo el recorrido del museo, uno nota, por lo menos en la experiencia del pintor, que para él constituyó ese proceso, un proceso de sanación interior, ¿cierto? Quería saber de parte tuya, Inti, ¿qué retroalimentación has tenido respecto de los ejercicios de narrativas que han desarrollado en el museo itinerante, o sea, con las personas que han participado allí? ¿Cómo has percibido ese proceso de sanación? Si eso ha tenido una implicación significativa en la vida de las personas y como tú lo mencionabas ahorita, que señalabas que la gente en este momento se tiene que acostar o resguardar desde las 6 de la tarde, esa significancia de esa experiencia vital que tuvieron para reconstruir un conflicto y el dolor que les produjo, ¿tiene alguna incidencia actual en la situación de conflicto que se está viviendo ahorita? ¿Cómo lo están gestionando, digamos, en ese contexto? Y no sé si haya posibilidad de hacer una pregunta de política pública en relación a que el tema de paz total está relacionado también desde el Plan Nacional de Desarrollo con el tema de seguridad humana. ¿Ustedes ven un clic? ¿Hay algún enlace ahí desde esa perspectiva, sobre todo en el enfoque territorial? ¿Qué opinión les merece ese aspecto? Yo creo que vamos a recoger otra pregunta, la de comentario. Gracias. Bueno, lo mío va como un paso atrás en la pequeña intervención que se hizo, porque vi una cosa que me incomodó ligeramente y creo que vale la pena como señalarlo para tenerlo en cuenta, ya sea para este círculo de palabra para próximas. Hemos hablado de la importancia de no leer las cosas como neutrales, hemos hablado de la importancia de valorar el disenso, de respetar la palabra del otro, de cómo pensar que el otro se sienta escuchado. Me parece, puede ser un pequeño gesto y les parecerá quizás como una intervención un poco banal, pero creo que la persona que más ha hablado en este círculo de palabra después de las expositoras es la única persona a la que nunca se le ha pasado el micrófono. Nadie le ha pasado el micrófono a la persona que más ha hablado en este círculo de la palabra después de ustedes 4. Puede que no haya pedido la palabra, se le ha dado el micrófono a otras personas que tampoco han pedido la palabra y que han empezado a hablar. No lo sé, pero el punto es que otras personas también han empezado a hablar de la nada y se les ha pasado el micrófono. Entonces creo que, digamos, muchas veces las bases para sentar una conversación tienden a ser ya de entrada súper excluyentes. Tienen requerimientos de tono, tienen requerimientos de vocabulario, tienen requerimientos de estado de ánimo, que no es algo que se le puede exigir tan fácil a las personas porque no sabemos desde qué lugar de dolor, de testimonio, de memoria, vida propia están hablando. Como gesto mínimo de respeto, creo que si no se le da el micrófono a las personas, pues no, que no haya micrófono. No sé, o sea, que la única voz de disenso que ha habido, siento yo, en toda la discusión no vaya a quedar en la grabación, me parece una gran pérdida de historia, de memoria, de archivo, de diálogo, es lo único que quería decir. Pues tienes toda la razón.
y me atribuyo esa responsabilidad. Y bueno, vamos, ya que el museo es un lugar para conversaciones difíciles, pues vamos a hablar de lo difícil que es conversar a partir del disenso. Yo invito al señor, voy a tratar de corregir mi error. Regáleme su nombre y a qué se dedica. Muchas gracias, mi nombre es Elkin Gaviria. Yo soy un artista empírico y soy un gestor cultural independiente. Creé el PRECON, que es el Programa de Reconciliación y Convivencia, y soy el compositor de algo que se llama Las Armas de la Paz, un sistema simbólico para la reparación simbólica integral, que no solamente tenga que ver con los focos, con la población LGBT, con la población afro, con la población indígena, sino con todos, porque eso es lo que hemos desaprovechado, el poder resonante y sugestivo increíble que tiene el arte, justamente para hacer eso, para reunir en lugar de estar separando. No es que usted es de allí, de aquel gueto, usted es afro, usted es LGBT o… ¿sí? El arte tiene ese poder y eso es lo que yo he hecho durante todos mis años. Como el Estado no me ha parado bolas, perdónenme la expresión, con esta iniciativa, pues entonces me ha tocado por mi cuenta irme abriendo espacio entre el público y encontrar una aceptación increíble. Todos los días la gente me dice, hombre, ¿a usted por qué no le financian esa propuesta? Y yo, vaya, pregúnteles allá a ellos. Entonces a veces, me disculpan ustedes, a veces si soy un poquito obsecuente con la palabra, pero es que me toca abrirme espacios así, exponer mis ideas así, porque fácilmente no me van a dar la palabra. Y realmente que los que verdaderamente queremos la paz para nuestro país, sabemos que la paz nuestra está transversalizada por muchas ideas, no digamos extranjeras, sino muchas ideas advenedizas que vienen de afuera, que no conocen nuestra identidad cultural. Aquí hay dos compañeras que vienen de Alemania y seguramente, bueno, yo podría apostar que han leído muy poco a Hannah Arendt. ¿Saben quién es Hannah Arendt? Hannah Arendt es un personaje increíble. Yo creo que fue la mente más poderosa del siglo pasado. Y ella formó parte de una, como por decir algo, en la Comisión de la Verdad que tenemos aquí, fue el equivalente a los juicios de Nuremberg. Ella fue la relatora de esos juicios de Nuremberg, ella fue la que relató todo eso que vio en esos criminales de guerra, que allá pues, de alguna manera fueron castigados, pero acá no, acá tenemos una paz que no tiene nada que ver con el sentido común. Ella también habla mucho del sentido común, de lo que piensa la gente. Por eso les decía yo ahorita que esa expresión en el plebiscito es simplemente sentido común. La gente sabía que eso no iba a pasar nada con eso y por eso fue que se negó. Entonces, no, ese es Ana Frank. Entonces, desde Alemania podemos aprender mucho, pero todo lo contrario de lo que no debemos de hacer nosotros para conquistar la paz. Por eso es que a mí me choca tanto a veces que esas ONG, esas corporaciones que viven metidas acá, como es en intromisión con nuestros procesos de paz, ahorita la boca callada con la cantidad de armas que le está pasando Europa a Ucrania. Entonces ahí uno se da cuenta de la hipocresía. Ellos paz para nosotros no quieren. Esas ONGs en realidad son una fachada para desviar la atención de nuestros verdaderos problemas. Y ya para terminar solamente les quiero decir una cosa. ¿Cuáles son los verdaderos problemas? Los verdaderos problemas no son ni las razas, porque hace 200 años que se construyó este museo, se estaba construyendo una nación. Y los que les fascina la historia lean sobre eso. Se estaba construyendo sobre la base de que nosotros somos una nación mestiza. Imagínense, el 90 o más del 90% de nuestra población es mestiza. ¿Y dónde ven ustedes que alguien quiera afirmarse como mestizo o que le den espacio acá para afirmarse como mestizo? No. Entonces esa es la diferencia que tenemos con esa paz que nos tratan de imponer desde Europa, desde Alemania, porque para ellos no fue la construcción de una nación en base al mestizaje, al contrario, la construcción de identidad nacional para ellos ha sido un problema, ha sido algo traumático, porque ellos basan su identidad nacional es en la superioridad de una raza. Imagínese usted cómo vamos a tomar nosotros de modelo las paz que allá se estén generando. Entonces ya ahorita están hablando de memoria, cuando nosotros acá pues la memoria esa, tenemos ¿cómo es el conflicto vivo
El conflicto no se ha terminado ni con la firma de paz, ni antes, y de la manera en que vamos, pues tampoco se va a terminar, si no le ponemos sentido común a las cosas. Entonces yo creo que lo que debemos prestarle atención es a la autonomía, es a la soberanía. Hace 200 años ese era el problema. ¿Ustedes creen que hace 200 años no había el horror que había hoy? Ustedes saben de la época del terror, la Reconquista Española. Se le llama justamente la época del terror porque era una época increíble, nada diferente a lo que pasa hoy en día. Al que tuviera un pensamiento ilustrado, un pensamiento republicano, lo fusilaban o lo ahorcaban. Y no solamente eso, sino que los bienes se los embargaban. Pero no solamente eso, sino que a su familia la desterraban. ¿Qué tan diferente a lo que estamos viviendo hoy? ¿Ah? Y entonces vamos a dejar esa construcción de nación por un lado y esos esfuerzos de paz por el otro, ¿cómo es? En el olvido. Este museo dejar en el olvido estos esfuerzos de paz de hace 200 años, porque está diciendo, no, es que nuestro conflicto empezó hace 50 años, hace 60 años. Entonces eso no es cierto, tenemos que empezar desde el principio y reclamar algo que perdimos, que es soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tal vez es un poco tarde para decirlo, pero esta conversación va a quedar grabada y se va a publicar. Entonces yo les pediría a las personas que han hablado que nos regalen un consentimiento chiquito que van a pasar los mediadores acá, de uso de imagen y bueno, para responder a tu pregunta. Bueno, yo creo que todos estos ejercicios audiovisuales y sobre todo el museo es parte de un gran proceso de sanación, pero sobre todo de reconciliación en el territorio montemariano. Hay historias súper increíbles, la de Rafa, ¿no?, que a través del dibujo pudo transformar su dolor, pero está también, no sé, otras apuestas que no son solamente qué pasó con las víctimas o qué pasó en ese dolor que estaba ahí, sino sobre todo creo que es una gran sanación colectiva del tejido social de Montes de María, de la gente que hace parte de estos procesos, que son muchísimas personas las que han pasado por el colectivo y que han repercutido en su vida como otros imaginarios posibles de vida, ¿no? Finalmente, gente que llegando al colectivo llegó con la idea de yo voy a estar aquí mientras me gradúo, porque apenas me gradúe me voy para el ejército o apenas me gradúe me voy para tal actor armado, que dice, bueno, yo puedo vivir de hacer películas. Y está el ejemplo del colectivo Cuchasuto de Palenque, que ahora es un colectivo individual que tiene un festival de cine, que son un montón de pelados y peladas que creyeron que desde la apuesta narrativa de la memoria, de lo cultural, tienen otras posibilidades de ser en un territorio que definitivamente sí te empuja a ser parte de un actor armado, incluso legal, porque si tú eres una persona de ese territorio que no tiene ninguna que hacer, que lo que te espera es una mototaxi, pues por lo menos en una fuerza militar o policial tendrá un sueldo, por bien o mal que nos parezca. Entonces creo que el colectivo, el trabajo del museo, finalmente es una gran apuesta por reconciliarnos, por encontrar muchas voces. Cuando estábamos construyendo este museo, incluso dentro de la misma gente que hace parte de los colectivos, surgieron estas discusiones, porque los dolores son distintos, porque las afectaciones son distintas, pero que sin esto incluso conversación incómoda, incluso que uno pueda sentir irrespetuoso o no, es maravilloso porque no sería probable de otra forma, no sería probable sin este museo, no sería probable sin el diálogo de Montes, aun cuando hoy en esto que está pasando en el territorio, nuestra labor sea una labor, digamos, de riesgo, siempre lo ha sido, las directoras del colectivo han estado exiliadas y desplazadas un montón de veces, pero nuestra apuesta es por no dejar que nos silencien la voz, por no dejar que nos amedrenten, por no dejar que nos encierren, y que si bien ahora en Montes la cosa está muy complicada, estos ejercicios siguen siendo una voz pública para decir no nos puede volver a pasar lo mismo. Este museo es un recordatorio, esto es un montón de dolor, un montón, pero también un montón de alegría. Nosotros somos la gaita, nosotros somos festivales que nunca se acabaron en medio del dolor, y esta conversación es dolorosa para todos, porque incluso al que no le tocó la violencia, sí le tocó, porque Bogotá es violenta, bastante. Lo que pasa es que son otras violencias.
a las que nos parecen más cotidianas, ¿no? Sí, es normal que la inseguridad se dispare. No, eso no es normal. En realidad no. Vivir con la paranoia constante de Bogotá no es normal. Y es violento. Es violento sentir que en cualquier momento te van a hacer algo. Cualquier persona, además. Porque tú allá dices, no, pues yo sí me encuentro a tal o a Pascual. Pero aquí es cualquiera. O sea, es vivir con el miedo constante de no estar en una esquina a cualquier hora, porque ni siquiera es que uno diga en la noche, no, a cualquier hora. Entonces creo que esto no es otra cosa, sanémonos, nos va a doler, obvio, es limón para la herida. Pero después de así la herida te queda maluco, te va a cicatrizar de algún momento, y creo que finalmente es eso, un montón de fibras que se mueven, un montón de cosas que pasan en la gente, y sobre todo la alegría de la gente de verse recogida aquí, la alegría de la gente de llegar y ver papelitos ahí de su víctima. Verlo ahí y decir, tengo un lugar, así se mueva por el mundo, donde tengo a mi querido, que ya no está, pero está aquí. Y eso a mí me parece un ejercicio ya súper sanador. Muchas gracias. ¿Hay algo que quisiera comentar? ¿Me escuchan? No. Perdón, hablo muy pasito. Sí, esto, ya, sí. ¿Ya? ¿Mejor? Bueno. Pues hay varias cosas que me gustaría comentar. Uno, pues es maravilloso y me gustaría que no se fuera de pronto, si es posible. Gracias. Uno, pues estamos, digamos, teniendo esta conversación y la podemos tener así sea incómoda, así usted en muchas ocasiones no esté de acuerdo con lo que nosotras decimos o nosotras no estemos de acuerdo con lo que algunas personas del público dicen. Igual estamos teniendo esta conversación, ¿sí? Eso es gracias al museo en el que estamos, digamos, estamos en un lugar seguro para poder hablar, y eso ya es un paso más adelante en la construcción de paz, ¿sí? Nos estamos mirando a los ojos, nos estamos hablando, y hablar ya es decidir, digamos, dialogar ya es decidir irnos por el camino de la paz y no de la violencia. Entonces voy a responderle algo con respecto al plebiscito que lo hemos hablado tanto usted y como yo, y lo quiero volver a traer a colación. En el plebiscito ganó el no, el 2 de octubre, ¿cierto? Pero el 26 de noviembre se firmó la paz. Entonces este acuerdo de paz, digamos, no solo fue importante porque se acabó, digamos, la guerrilla antisistema más larga que ha tenido, déjeme por favor terminar. En el papel al menos, ¿sí? Y sí se fundieron las armas y sí hubo un proceso de reincorporación de muchas personas. No solo fue importante por eso, sino fue importante porque el 2 de octubre ganó el no. ¿Y qué pasó? Pues que nos tuvimos que volver a sentar, yo no, pero las personas se tuvieron que volver a sentar a dialogar nuevamente, es decir, la voluntad de paz tuvo que volver a ponerse sobre la mesa, de nuevo, a pesar de que hubiera ganado el no. Nos tocó volver a sentarnos a dialogar como país, para escuchar a las personas y a los representantes del no dentro del diálogo. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que se haga explícito, ¿sí?, que el diálogo es el camino hacia lo que sea que es la paz. ¿Cierto? Entonces, para mí ese acuerdo de paz fue importante también porque en efecto ganó el no, ¿sí? Porque nos tuvimos que volver a poner a hablar, ¿sí? Y este museo, digamos que yo no sé cuál es el guión curatorial, yo no sé usted a qué se refiere cuando dice que acá se está obviando parte de la historia. Porque lo que yo entiendo es que no es que se esté obviando parte de la historia en este museo, en estos 200 años o digamos en el guión reciente. Lo que está pasando es que están entrando nuevas narrativas que antes sí se obviaban, ¿sí? Entonces no es que las cosas que antes importaban ya no importen, no, esas siguen importando y están acá en este museo. Lo que está pasando ahora es que otras cosas que antes no importaban están importando. ¿Sí? Esa es como, siento yo, de nuevo sin ser parte del museo, la apuesta de este museo y la apuesta de este museo, ¿sí?, del mochuelo en el que estamos aquí sentados y teniendo esta conversación. Al final es
traer las voces de los que antes no importaban a instituciones en donde la narrativa de por sí ya importa porque está dentro de una institución, ¿sí? Entonces es pasar como todas estas narrativas privadas y a veces de dolor, a veces de alegría, ¿sí?, a un lugar público para que esto se pueda generar. Eso era lo que quería compartir. Yo también quisiera contestar algunas de las cosas que dijo, sobre todo con respecto a la historia. Entonces está siempre la pregunta, ¿para qué la historia? ¿No? La historia no solamente está ahí para declamarla, para volver a los hechos, sino que algo nos tiene que enseñar la historia. Eso es un serio problema que tenemos. Sí. Bueno. Yo veo que aquí tenemos algo en común y es la importancia de la historia. Estoy de acuerdo en que esta es una ciudad, es un país desmemoriado en parte por esas políticas que sacaron la historia. Ahora, ¿cuál es la historia que tenemos que volver a traer? Entonces tiene que ser una historia, y ahí creo que coincidimos, que nos dé otros elementos para imaginarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros podemos decir somos un país que nació de una guerra, de las guerras fundacionales, ¿cierto? Y por tal somos violentos. O como en algún momento dijeron, no, es que la colonia, aquí trajeron un montón de delincuentes, entonces somos un país violento. No, yo creo que aquí coincidimos con lo que habla de la paz de San Victorino. Nosotros también nos podemos narrar desde la historia de otra manera, con esfuerzos de paz. Esos esfuerzos de paz no se materializan con firmar un papel. Es decir, una historia con tantas guerras, incluido el conflicto armado más reciente, para desaprender eso, para desaprender esas violencias y esas formas de solucionar problemas, vamos a necesitar mucho tiempo también. Entonces sí, probablemente muchos de nosotros no vamos a ver eso, pero tenemos que estar apostando por un país con unos principios distintos a la guerra. Entonces eso, que hay que darle cabida también a esa paz de San Victorino para enseñarle a la gente que hay otras maneras de proceder. Gracias, Elena, por esa respuesta. Yo le agradezco mucho la atención, la paciencia que me han tenido. Yo sé que a veces parezco como muy incómodo en la forma en que me expreso. Como les digo, yo soy un artista empírico, no tengo formación profesional. Si hubiera tenido una formación profesional, seguramente estuviera bastante adoctrinado y las composiciones artísticas no hubieran sido las que hago, que me parecen pues que solamente las pude haber hecho yo. Vea, Reina, yo he estudiado mucho la cuestión de la historia y me entristece mucho eso que están haciendo los nuevos historiadores, que es considerar que la actualidad es objetivo, el presente es objetivo de la historia, y eso es un exabrupto. La historia tiene que estar en el pasado y allá se encuentra en su salsa. No solamente esos nuevos historiadores están poniendo en duda la seriedad de una disciplina o una ciencia, porque yo considero la historia como una ciencia. De hecho, la considero la ciencia de las ciencias, la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con poner el presente como objetivo de la historia? Desnaturalizando pues epistemológicamente todo lo que es la historia. Que estamos haciendo, la historia en el presente pues inevitablemente tiene un sesgo, porque yo como trabajador de la historia pues le voy a dar un sesgo, el sesgo que tengo, ¿sí me entiende? Mientras que una historia como por ejemplo la historia bicentenaria, que ya está más decantada, entonces ahí podemos limpiarla un poquito como hace un laboratorista, ¿no? Un químico, un científico en un laboratorio, que él no se lleva su almuerzo dentro del laboratorio porque va a contaminar todo lo que haga en ese laboratorio. Eso mismo pasa con la historia. Si nosotros traemos la historia al presente, pues esa historia va a estar contaminada de sesgos, de intereses políticos, ¿sí me entiende? La historia donde debe estar, en el pasado, estudiar el pasado, y eso es lo que nos conviene más a nosotros en cuestión de la historia. ¿Qué es lo que pasa con el presente? Para estudiar el presente, para narrar el presente, pues tenemos muchas disciplinas, la sociología, el periodismo, incluso hasta la misma archivística, ¿no? Pero no meter la historia en el frente. ¿Y qué es lo que pasa con esa narrativa del presente? Que por estar, ¿cómo es que se dice?, distorsionándola, nos estamos desenfocando de qué es lo que verdaderamente necesitan esas víctimas de hoy en día.
No es que las llevemos a un estrado, a un escenario para que nos hagan llorar con sus relatos tristes. No, esas víctimas necesitan, primero que todo, superar su duelo, ¿sí? Superar el duelo es una cosa íntima, no es para que lo pongan allá como el show central, ¿no? Superar un duelo es una cosa que deben de hacer las comunidades ellas solas. Y por otro lado, necesitan justicia. Porque mientras que nosotros con ese cuento estamos desviando la atención, esa gente se está quedando sin reparación material, sin reparación de territorios y como los artistas también, la mayoría de los artistas, obviamente yo no, se están prestando para ese engaño, pues entonces también se están quedando sin reparación simbólica. Entonces, eso es lo que necesita el presente. Qué pena, es que ya dentro de poco vamos a cerrar, qué pena contigo. ¿Me expresé bien? Sí, señor. Sí. Aquí hay otra opinión, entonces… Yo creo que la historia también es lo que pasa hoy. Yo no soy historiadora, yo soy antropóloga, pero yo creo que esto que está pasando en este momento, o sea, que el mochuelo esté adentro del Museo Nacional, que el Museo Nacional esté abrazando esta memoria, es historia. O sea, y se está haciendo en este momento, y la forma en la que la estudiamos, la representemos, la registramos en este momento va a generar una fuente que en 20 años, 100 años, 200 años alguien puede volver a mirar y va a volver a hacer historia sobre lo mismo. Pero siento que la historia no solo la debemos dejar como allá en la archivística, que sí pertenece ahí, también está bien. Y había algo que yo también estaba pensando con lo que su merced decía, y es… Ahorita cuando la Comisión de la Verdad hace, digamos, su cierre y hace como su entrega, hay muchos de estos archivos que quedan, si uno busca los archivos los va a ver, hay muchos de los archivos que quedan tapados, hay muchos de los archivos que quedan, digamos, bloqueados para el acceso público, no para el acceso, sino para el acceso público, y es un poco la sensación de, ok, si esto que estamos mostrando en este momento, esta historia, esta fuente, puede hacerle daño a alguien, puede poner en peligro a alguien, pues entonces vamos a preservar esta historia sin poner en riesgo a los protagonistas de la historia. O sea, siento que la historia lo está haciendo en este momento, siento que igual se vale mucho hacer el reclamo de, ok, entonces, ¿cómo lo registramos? ¿Quiénes son los que estamos pensando sobre esto? Pero creo que se está haciendo el esfuerzo. A su merced le voy a recomendar un libro y a todos los que hay acá. Un libro cortiquitico, nada más tiene como 90 páginas, pero es una joya, es justamente de Hannah Arendt. Ese libro se llama Comprensión y Política. Por favor, no dejen de leerse Comprensión y Política. Seguramente les va a mover el piso y seguramente van a entender un poquito más en qué consiste la historia y replantear ese argumento que dice su merced. Yo quiero comentarle y por favor siéntese, que a mí me da cosa que esté ahí de pie, por favor. Yo creo que esa discusión sobre la historia y la memoria es una discusión además de vieja data, no es una discusión que nos hayamos inventado hoy aquí con el mochuelo. Y la discusión sobre lo que usted habla sobre el presentismo también es una discusión que ha dado la historia, las historiadoras me pueden dar la razón. Además, me parece que tiene que ver con una cosa que mencionábamos al principio sobre la neutralidad del conocimiento y sobre la pretensión de neutralidad y la pretensión de objetividad del conocimiento. Porque si hay una cosa que nos hemos dado cuenta, todas las disciplinas, la historia, la antropología, la física, las matemáticas, etcétera, conocimientos que creemos absolutamente estables, únicos, como si hubieran bajado de un paracaídas y Dios no lo hubiera mandado, pues lo que nos hemos dado cuenta es que no, es que el conocimiento lo hacemos personas con órganos que sentimos, que nos duele. Esto es conocimiento que surge del dolor, pero también es alegría que surge de la reparación, y así han sido las matemáticas, así ha sido la historia, y omitir estos aprendizajes de que el conocimiento es situado, que el conocimiento requiere estructuras sociales, requiere estructuras tecnológicas, que no cualquiera enuncia no cualquiera hace un enunciado científico o un enunciado que entre al conocimiento, pues es pretender, es decir, es dejar de ver que la historia también está mediada por esos asuntos, muchísimo más la historia que surge del dolor. Y tiene usted razón en unas cosas, y es, claro, cuando estamos en el medio del huracán, cuando tratamos de hacer conocimiento de la guerra y de la paz en medio de la violencia,
encerrados en la casa porque un actor armado nos lo indica, pues ahí hay unos revueltos que hay que aprender a tramitar, pero eso no significa que se invalide, porque eso negaría el resto de sentimientos de los 1000, 2000 años de conocimiento que la humanidad ha hecho. Entonces, así como hay que ver, reconocer el posicionamiento, que era una pregunta que estábamos haciendo al principio, el posicionamiento de la persona que enuncia el conocimiento, pues enunciamos también, reconocemos también el posicionamiento de otras y de otros que han producido conocimiento. Y le voy a dar la palabra aquí a otra persona. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Reyes, yo soy de Valledupar, Cesar, no sé si el señor lo conoce. Creo que me identificó mucho, como dice ella, son personas que salen y piensan en trabajar en mototaxi, ¿sí? Entonces digamos que todo el trabajo que está haciendo ella, digamos que es algo muy valioso, porque es la representación visual, que es por donde entran las enseñanzas y demás, digamos que es algo muy importante. Y me gustaría que ojalá volviera al pasado y cogiera un burro y le enseñara a todo el mundo, o todo el país lo escuchara, y no se viera recompensado porque alguien lo apoye, ¿sí? Digamos que el conocimiento es algo que se adquiere y se otorga. Entonces, gracias por escucharlos a ustedes, gracias por esta participación, gracias por hacer memoria, ¿sí? Gracias por dejar que esto no muera y que todos conozcan desde su pasado que Colombia es algo, que es un territorio magnífico, ¿sí? Que tenemos que engrandecer entre todos. Entonces pienso que el debatir esto es algo que tenemos que salir y desarrollar, ¿sí? Más que dejarlo en la teoría. Entonces les agradezco muchísimo, es un espacio muy valioso y nada, desde mi punto de vista, yo también, digamos que mi familia, si conocen, hay un pueblito que se llama Pelita Cesar, mi familia también es desplazada, también hemos vivido la violencia y digamos que no reconocemos ni damos un lado que es que Montes de María es la víctima y demás. Digamos que en este momento, en esta historia, hace 200 años, hoy en el 2023, traemos a colación eso porque digamos que hay que enseñarle a las personas, ¿sí? Digamos que no podemos traer todas las guerras de todo el país en una sola discusión, que es la paz, porque digamos que la paz se construye, ¿sí? Se construye a partir de que el momento comienza de la violencia y tenemos que desarrollar algo diferente en contra de eso, que es el bien para todos, ¿sí? Entonces, nada, quería dar mi punto de vista y agradecerles mucho por su trabajo, ¿vale? Bueno, chicas, mi nombre es Sandra, yo también soy de la costa, soy de Sahagún, Córdoba, y pues la verdad yo sí quería darle como las gracias por el espacio. Hace unos días estuvimos acá y pues obviamente yo no conocía la historia de los Montes de María y para mí fue como muy, como doloroso, porque pues obviamente a todos nos toca diferentes las historias de cada familia, de cada ser humano que se perdió, no es el dolor, verlo como un chiste, no, si lo trajeron acá es para que todos nosotros miremos más allá de todo lo que está pasando. Y la verdad yo sí quería darle las gracias porque pues obviamente mi familia también fue tocada por la guerra, pero pues obviamente yo no voy a llevar resentimiento en mi corazón porque lo que necesitamos es la paz, ¿sí? Que obviamente es un tema muy difícil de abordar con todo el mundo porque pues todo el mundo no piensa igual, todos tenemos una forma de pensar diferente y es respetable, pero lo que está pasando ahora mismo es genial porque pues obviamente ustedes traen a colisión algo que yo no conocía, que cuando la primera vez que vine pues obviamente yo miraba todos los nombres y preguntaba, ¿esas fueron las víctimas? Era mucho, me tocó muchísimo el corazón porque vine con mi hija y pues obviamente ella al ver eso pues no sé, nos tocó mucho el corazón y pues gracias de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo solo quería comentar una cosa de la exposición también, ahora que volvemos al tema de memoria, historia y eso.
y es la importancia también de narrar esa alegría y ese dolor. Es decir, la historia de Montes de María no es solamente la victimización, sino ha sido una historia larga de resistencias y siguen haciéndolo. Y yo creo que la memoria en estos contextos y en Colombia, a diferencia de, no sé, Europa y otros países como donde hubo dictaduras, la memoria es una apuesta por terminar las violencias, es decir, es por generar una conciencia, rechazar las violencias, conectarse con esos dolores para decir esto no es normal y esta no es la forma de tramitar los conflictos sociales. Entonces también quería agradecerte todo este trabajo del Mochuelo y lo que viene haciendo el colectivo desde hace tanto tiempo. Bueno, pues yo creo que vamos terminando porque la música ya nos consume. Yo les quiero agradecer la escucha realmente, la participación. Pues yo la verdad ya que estamos en un círculo así chiquitico, este ejercicio realmente era el que esperábamos, el que esperamos que se siga dando, ¿no? El Mochuelo no viene, uno, a decir verdades, mucho menos a decir que la verdad está completa, y me parece que este tema de museos y paz es precisamente el corazón del asunto, ¿no? Es con lo que empezábamos, de realmente cómo entendemos todas las personas en su cotidianidad y en lo académico y en lo que escribe y en lo que lee, qué significa la paz, pero también las otras cosas que hay alrededor para construir la paz. Y el comentario que tú, qué pena, ¿cómo es tu nombre? Camilo. Mira, así, honestamente, yo todo el tiempo estuve pensando, le debería dar el micrófono, pero si le doy el micrófono, este señor se va a quedar 1 hora hablando. Y fue deliberado. Fue deliberado. Yo lamento que haya sido, pues, que esa sea una postura, pero parte fue mi posición política. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, muchísimas cosas con las que dijo, además era difícil agarrar alguno de los temas, entonces deliberadamente no, y se refiere a una cosa que tú mencionabas ahora, de la voz que tienen las personas, porque no solamente se trata de una voz que no se escucha, se trata de una voz que se silencia, ¿sí? Deliberadamente se silencia, y esa cantidad de hojas que hay ahí son hojas, son personas silenciadas, voces silenciadas. No fueron que no, simplemente no fueron escuchadas, no. Deliberadamente alguien fue y las mató y la calló. Así como yo más o menos hice con este señor hoy de no darle el micrófono, pues simbólicamente claramente hay un mar de diferencia, pero de eso se trata el ejercicio, de aprender y de saber cómo se negocian estas opiniones que son difíciles y las opiniones sobre la paz, sobre los museos, sobre la memoria, sobre la historia son difíciles, y el ejercicio que queríamos hacer era este, y yo les agradezco que se hayan quedado hasta ahora con ese alboroto que hay ahí atrás, sobre todo que lo compartan desde lo más profundo de su ser. Entonces les agradezco a ustedes, chicas, por estar acá, y bueno, no sé si hay algunas palabras finales. Bueno, yo nada, gracias por escuchar, por sensibilizarse también, creo que es un ejercicio de sensibilización, y creo que a mucha gente le pasa con el árbol, luego es como, ay, ¿en serio eran tantos? Como, sí, fuimos tantos y somos más, y seguimos aumentando esa cifra, y bueno, creo que estos diálogos, que esté este museo, que lo comunitario esté en un museo tan importante como el Museo Nacional, en el marco además de sus 200 años, es un gran camino para la paz es lo mínimo, no es lo máximo. Gracias. La paz es como algo inalcanzable, ¿cierto? Pero si no la tenemos como la bandera inalcanzable, no tenemos claros cómo serían los caminos para alcanzarla. Entonces, esto que está acá, el ejemplo del Mochuelo, el ejemplo de los cómics, el ejemplo de mi trabajo de objetos de paz, son simplemente recorridos que cada una de nosotros hemos tomado hacia esa bandera de la paz, ¿sí? Sabemos que no vamos a llegar, ¿sí? No somos tan ingenuas de pensar que a la paz se llega, pero si no tenemos un camino claro y no tenemos un objetivo al que mirar, entonces no podemos empezar a recorrer cómo llegarlo. Entonces, pues también agradecerles a todas las personas que se quedaron. Yo voy a aprovechar a agradecerle a mi papá por mi formación
y agradecerle al museo por tener estos espacios. Es maravilloso que en los 200 años este espacio esté acá. Muchas gracias, Diana, a ti por invitarme y pues bueno, hasta la próxima. Ya, muchas gracias a todas y a todos. Felicitaciones.